Hola, un gusto estar hablando para ustedes. Quería hablar de una pregunta que siempre me hacen cuando tengo charlas con niños en las escuelas, en las bibliotecas, con maestros, y es: ¿de dónde salen las ideas para tus libros? Y después de eso, ¿cuánto tiempo te toma hacerlo? Son las preguntas que siempre están en estos encuentros con niños y con bibliotecarios alrededor de mis libros. Mm, y es una buena pregunta porque es una pregunta muy difícil, saber de dónde salen las ideas. Todo empieza por un gusto por dibujar y por escribir, por supuesto, pero también un interés por las cosas que a uno le duelen, las cosas que a uno lo indignan, que le dan rabia, que le dan emoción, tantas cosas que hay en la vida que uno, la verdad, quisiera cambiar. Y ante eso uno puede decir: no, pues voy a amargarme y hablar mal todo el tiempo de esto, o puede hacer protesta, o puede criticarlo de alguna otra manera, o ser indiferente. Pero una forma que yo descubrí después de haber hecho otras cosas, porque yo hacía caricatura política y escribía más editorialmente, pero descubrí que una forma de comentar y observar y tratar de cambiar las cosas, así sea en la fantasía, son las historias, escribir historias. Pero bueno, eso suena muy bien, pero cómo armamos una historia con algo que nos disgusta, con algo que queremos cambiar en el mundo, o algo que nos conmueve, que nos enternece? Y no se sabe muy bien cómo es que funciona, pero les voy a compartir un poco cómo es mi proceso. Mm, Primero yo empiezo por observar. Alguna vez un maestro de ilustración me dijo: ilustrar o dibujar, más que la habilidad de la mano, es un acto de observación. Entonces, lo primero que yo las invitaría, y que ustedes invitar también a los niños, promover también para los niños, es aprender a observar. Y podemos decir: sí, yo tengo los ojos abiertos siempre porque no estoy observando. No, una cosa es ver o mirar algo y otra cosa es observarla. Y una buena forma de observar es tratar de ver las cosas con distancia, tratar de verlas de una manera, salirse de lo familiar. Y eso es lo que hacen más o menos las historias. La primera historia que se escribió, que yo digo que se escribió, nunca lo he leído dicho así, pero me gusta mucho porque yo pienso que la primera historia conocida es una figura hecha sobre un colmillo de un mamut que combina la cabeza de un león con el cuerpo de un hombre. ¿Y por qué digo que esa es la primera historia que se escribió? Porque está mezclando lo familiar, que es el león y el hombre, y lo pone en una sola figura. Eso es contar historias. Es tomar lo conocido y ponerlo en un sitio donde le perdemos la familiaridad para poder verlo, porque muchas veces lo que más tenemos cerca, como los árboles no dejan ver el bosque, lo que más tenemos cerca, que es nuestra casa, la gente que más vemos todos los días, la calle que recorremos todos los días, esa es la que menos observamos. Entonces las historias nos invitan a observar. Entonces la primero es observar, cerrar los ojos y decir el ejercicio de cómo es el sitio donde estamos. Y muchas veces ni siquiera lo miramos. Con los niños es un buen ejercicio para hacer. Luego, cada cosa que observamos que nos llama la atención o que nos gusta, que nos causa algún tipo de emoción positiva o negativa, empezar a anotarla, a tener un registro, porque yo le decía el otro día a unos niños que las ideas o las cosas que pensamos son como las nubes, que en un momento nos miramos al cielo y vemos que hay una forma de un barco y volteamos la mirada y el barco ya se esfumó. Así son también las ideas. Entonces, una de las primeras cosas que yo recomiendo es tener libretas para anotar las ideas, ya sea en un cuaderno, cualquier cosa, pero cualquier cosa que vayamos viendo, un comentario que nos hace un niño, un animal que pasa, algo que nos pasó en el día, una noticia que escuchamos, una canción que nos gustó, algo que vimos en la televisión.
algo que leímos en una historia, empezar a tomar notas. Yo mezclo mucho notas visuales con notas por escrito. Generalmente mis libretas son una combinación de textos e imágenes. Y bueno, esos son observaciones, anotaciones, pero esas no son historias. ¿Cómo volvemos eso historias? Aprendiendo de los que lo han hecho durante toda la historia de la humanidad, porque toda la historia de la humanidad ha sido construida a partir de historias. Desde los griegos, desde estos personajes hace 35.000 años que hacían estas figuras de los leones con forma de hombre, o los que dibujaban historias en las cavernas, siempre hemos contado historias. Entonces hay que leer las historias de los otros para saber cómo las hacemos, porque la historia no es el tema al que vamos a hablar, sino es el vehículo que nos permite contarlo. Les voy a dar algunos ejemplos. Les voy a dar ejemplos con libros míos. Por ejemplo, en este libro, 2 ratones, una rata y un queso. Es una historia de un ratoncito que estaba con mucha hambre y está buscando un pedazo de queso. Entonces aquí está escarbando entre la basura y no encuentra nada, lleva 3 días sin comer y finalmente encuentra un gran trozo de queso solo para él solito. Eso es tener suerte. Y después dice, ni tanto, porque se da cuenta que hay otro ratón que se encontró el mismo pedazo de queso y está igualmente hambriento. ¿Qué hay? Conflicto. Y ese es el tema del que yo quería hablar. Yo quería hablar del conflicto. Porque el conflicto está en todas partes. Está entre los niños, entre los adultos, entre los países. Los humanos convivimos dentro del conflicto. Y empiezan a pelear. ¿Y qué pasa? Aparece una rata que les dice, no peleen, yo les soluciono el conflicto. Arma una balanza y parte y los pone a partir de la tajada en 2. Pero el problema es que las tajadas nunca quedan del mismo tamaño. Y él la rata lo que hace es que va rebanando los pedazos para tratar de igualar los trozos y se las va comiendo los pedazos que va rebanando. Los pobres ratoncitos en ese momento ya están muy preocupados porque su comida, con toda el hambre que tienen, se está reduciendo y reduciendo, hasta que ya solamente quedan 2 trozos muy, muy delgados y los ratoncitos le dicen a la rata, no se preocupe, señora rata, nosotros nos arreglamos con los 2 pedazos que quedan y no vamos a seguir peleando. Y ella dice, que se han creído. Los 2 pedazos que quedan son mis honorarios por ayudarles a ustedes a solucionar el conflicto. Y las 2 pobres ratones quedan sin nada. Y luego aparece un gato advirtiendo que probablemente, haciendo advertir al lector de que probablemente él se comió a la rata que se ha comido todo el queso. ¿Cómo llego yo a esto? ¿Cómo llego yo a una historia sobre esto? ¿Y qué quiero decir además con la historia? Como les digo, yo empecé, como les conté hace poco, al principio, yo empecé a hacer caricatura política porque una de las cosas que más me preocupaban era tanto la desigualdad como el conflicto. Y parece una cosa como que no se puede resolver, pero hay algo desde los niños, y cuando crié a mis hijas, estaban de pequeñas, que también peleaban por una cosa, y veía que los otros niños también peleaban por la misma cosa. Siempre estaba pensando qué historia puedo hacer yo sobre ese tema. Y me encontré una fábula muy antigua, como del siglo XIII, que era un conflicto justamente entre 2 micos y luego venía otro animal a resolverlo, y es básicamente la historia del queso. Y dije, bueno, ¿cómo lo hacemos? Voy a poner a 2 ratones. Yo tengo muchos ratones dentro de las historias y en la literatura infantil hay muchos ratones. Dicen que es porque probablemente es como un animal pequeñito, indefenso, pero es muy astuto, muy juguetón. Y los niños se identifican mucho con ese personaje, con ese animal. Además, es curioso que yo tengo muchos ratones dentro de mis historias y antes le tenía miedo a los ratones, así que algo de eso. Muchas veces uno no sabe por qué termina poniendo ciertas cosas en las historias. Y los tomé los 2 ratones y por supuesto, pues que podía poner a pelear a dos ratones, pues el queso, que es como lo
lo más clásico de objeto de deseo de un ratón, por lo menos en las historias. Y yo pensé que podría ser una rata la que podría venir a solucionar este tema y los coloqué dentro de un basurero y construí el conflicto y la resolución del conflicto. Eso basado en una fábula. Pero hay otras maneras como se pueden crear estas historias. Si ustedes quieren construir historias a partir de temas que ven, no es repetir la historia, por ejemplo, de esto del conflicto o el miedo, no es tomarla, es propiamente tomarle la anécdota de algo que le haya pasado a un niño o que le haya pasado a uno, porque historias son diferentes a anécdotas. Porque las historias son unas construcciones poéticas, unas construcciones estéticas, literarias, que al fin y al cabo es como la escritura de una canción, entre la canción y el ruido, hay una construcción para el encantamiento, porque al entrar dentro del encantamiento que nos da una historia, empezamos a vivir la historia, y cuando los niños oyen esa historia, entran a ese encantamiento y sienten que ellos mismos están viviendo dentro de la historia. Por eso la historia debe ser esa construcción diferente al chisme o a la anécdota. ¿Cómo hacemos con algo que ya no es basado como en una fábula, sino queremos construir nuestra propia historia? Aquí hay otro ejemplo de este otro libro que escribí que se llama No. Y este sí venía de un tema que yo había observado y era, o que había leído en alguna parte, y es que a los niños muy pequeños les da mucho miedo en la noche irse a dormir porque piensan que el mundo se acaba y que la vida se acaba. Se acaba el juego, se acaba su papá y su mamá, se acaba su cuarto, todo se apaga y todo se acaba para siempre. Por eso es que protestan y lloran tanto a la hora de dormir por cuando llega la oscuridad, porque la oscuridad es como una pequeña muerte para ellos. Eso me llamaba mucho la atención, y esa forma de reaccionar de los niños a irse a dormir. Y también estaba inspirada, el personaje mío se inspiraba también en un sobrino mío que siempre se escapaba de todas partes, se le escapaba a la mamá, se le escapaba a todo el mundo para irse a explorar. Entonces, a mí me gusta mucho utilizar los animales porque los animales hacen esa función de la extrañeza, como lo que les decía del hombre con cabeza de lobo. Si nosotros vemos, de león, perdón, si nosotros vemos algo extraño, podemos tomar distancia, podemos observar. Si yo pongo un niño y pongo algo más familiar, tal vez no tenemos esa distancia para entrar dentro de este encantamiento que hace la fantasía. Y en este libro de No, lo que decidí fue tomar un animal que tuviera que ir a dormir, que tuviera que ir a hibernar, que es algo más largo que dormir, es un largo sueño. Y así es como empiezo a pensar, bueno, voy a hablar de irse a dormir y de un niño o un animal que no quiere irse a dormir. Entonces ahí empiezo a construir, empiezo a buscar los personajes y el lugar, pero me falta la historia, la línea narrativa, que es diferente al tema. El tema es el miedo a dormir, el miedo a irse, el miedo a que se acabe el mundo. Y también la independencia de un niño de 2 años cuando ya empieza a caminar y tener la libertad de moverse por el mundo separado de ese cordón umbilical imaginario que tiene con su madre. Estos eran los temas de los que quería hablar, pero una historia no se construye solamente con eso. Quería utilizar a un personaje y una línea narrativa diferente. Entonces cogí el oso que está, ¿en qué momento? En el momento justo antes de comenzar la hora de irse a hibernar, porque eso también lo podemos escoger, es importante escogerlo en las historias, escoger el momento que utilizamos para iniciar las historias. En este caso, es el osito en el momento en que queda la última hoja del otoño, caen los primeros copos de nieve y él está jugando. Y entra la voz de la madre que dice, es tiempo de dormir, hijo. Entonces aquí estamos combinando muchas cosas, la interrupción del juego, el final del otoño, la llegada del invierno y la voz de la mamá que dice, hay que ir a dormir. Y lo pongo como un recorrido. Los recorridos son muy buenos elementos para contar historias. Una caminata de un punto a otro. Puede ser que unas personas se van a un lugar o alguien extraño llega.
Eso puede ser una primera sugerencia para una historia. Y él contesta, yo no tengo sueño. Entonces entra también ese elemento que me gusta tanto de la rebeldía de los niños. Esta historia le gusta mucho a los niños porque ellos se sienten muy identificados con esto de la rebeldía, de decir yo no tengo sueño, porque los niños nunca tienen sueño. Acá pongo elementos como el búho, que alude a la noche y aumenta la nieve. Y la madre siempre con esa voz de responsabilidad, de cuidado, que le dice se pondrá muy frío. Y el niño contesta, o el osito contesta, yo no siento frío. Siempre es la respuesta típica de los niños, y el libro va aumentando en la cantidad de nieve. Le dice que no habrá comida, y él pues por supuesto dice que puede conseguir comida, y que el invierno durará más que la comida, y él dice, yo voy a encontrar algo. Y que será un clima difícil, y muestra a los otros animales alistándose para el invierno. Me gusta contar también historias, pequeñas historias dentro de la historia, que nos enriquecen y nos hacen querer volver a leer esa misma historia. Y como ven, ellos están caminando de izquierda a derecha en el libro. Entonces es el recorrido que yo voy poniendo, de izquierda a derecha en el libro. La nieve que va llegando, se van acumulando varias cosas, y los animales que ellos van dejando, que están preparándose también para el invierno. Entonces es como contar historias de un recorrido y una acumulación mientras va apareciendo un diálogo. Entonces le dice que el clima será un clima difícil, y él dice yo soy muy fuerte. Hay más nieve, que es otra cosa que se va acumulando dentro de la historia. Las aves están migrando, y ellos siguen el recorrido hasta que llegan a la cueva donde van a hibernar. Y la mamá sigue insistiendo, ese tire y apriete, como que van el ritmo que van hablando uno y el otro, porque pues podemos contar la historia en forma de diálogo, así como puede haber un narrador. Pero decidí contarlo en forma de diálogo porque es esa conversación entre la mamá sabia, prudente, y el niño nuevo para la nieve, rebelde, explorador, curioso. Tenemos que resguardarnos, habrá mucha nieve. Mientras tanto muestro al osito observando la cueva con terror, porque él no quiere irse a dormir. Es esa alusión de, es el final del juego, es el final de la vida, es el final de la nieve, del paisaje, de la comida. Es el final de estar con mi mamá brincando por todas partes, es el final de todo, yo no quiero ir a dormir. Entonces ella le dice, habrá mucha nieve, y él dice, me encanta la nieve. Y ahí es cuando el niño por primera vez rompe ese cordón umbilical y se separa. Se da cuenta que él no tiene que ir siempre a donde va su mamá. Puede haber tormentas, y él dice, será divertido. Y efectivamente, como pasa, generalmente cuando le cuento esto a los niños, les digo, como las mamás que siempre tienen la razón. Llega la tormenta y él cae entre la nieve y se asusta mucho. Entonces grita, mamá, mamá. Aquí ya está muy blanco todo el libro. Se asoma, creamos un poco de tensión. Ustedes se dan cuenta que el libro tiene un ritmo. Tiene un ritmo, un recorrido. Es el recorrido, el ritmo del diálogo, el ritmo del aumento de la nieve, y la parada cuando ya llega este momento en que llega la tormenta. Se devuelve donde la mamá y le dice, aquí rompemos con este tire y afloje, y el niño llega a decirle a la mamá, te voy a acompañar mamá, el invierno es muy largo y te puedes sentir muy sola. Y terminan los dos durmiendo. Y acá termina la historia. Ha sido un gusto compartir este rato con ustedes. Espero que disfruten esta charla y que sea una invitación para compartir historias con los niños, crear historias con los niños y disfrutar ustedes mismos las historias, porque lo más importante es que cuando uno cuenta las historias también las disfrute y las ame, y también uno se da esa posibilidad de encantamiento que tienen las historias. Así que empiecen por encantarse ustedes con las historias, y ese encantamiento lo traducen, se transfiere a los niños, que son siempre esponjas que reciben todo
lo que los adultos transmitimos. Así que un gran abrazo.